Bueno, vamos a empezar. Y se me ocurrió poner esto porque en víspera de la Semana Santa, la verdad que uno a veces piensa, ¿y qué es la Semana Santa? Pues sí, lo relaciona a veces o con sermones o con procesiones o con cosas así, y pues como esas son unas manifestaciones, digamos, uno siempre tiene que pensar que las procesiones proceden de una necesidad de siglos anteriores, cuando la gente no sabía leer y cuando la única manera audiovisual de enseñarles era primero en la construcción de las catedrales. Acuérdense ustedes, todas las catedrales góticas, que en las puertas arriba por todos lados hay figuras del Antiguo Testamento, Adán y Eva, Noé, los reyes de Israel y todo, porque era la única manera. Y por eso es que las iglesias tenían enfrente un atrio, un espacio grande, donde a veces se hacían representaciones como de teatro. Fueron los famosos autos sacramentales de Lope de Vega. La gente sentada ahí en el atrio, sentada en el suelo, y una representación de teatro, pero referente a temas de la Eucaristía, la pasión, la salvación, todo lo que era necesario. Y después comienza la idea de sacar las procesiones para que fuera como más evidente aquello. Y pues para los artistas, tanto pintores como escultores, el tema religioso fue un tema de lo más atractivo, ¿verdad? Porque entonces pudieron sacar toda su arte para representar lo que cada uno creía que debía de haber sido ese momento de la pasión. Antes de empezar, entonces, voy a empezar poniéndoles unas fotos porque no resisto la tentación de tanta cosa divina que hay relacionada con la Semana Santa, ¿verdad? Bueno, empiezo con Miguel Ángel, que aunque la más conocida es esta, porque es perfecta, brilla el mármol, él tiene también aquellas, que esa es una de ellas que él llama el descendimiento. Entonces ahí no se ve a la Virgen, se supone que el de atrás es José de Arimatea y los otros dos son dos ayudantes, pero hay muchas otras en Florencia que están seguiditas, que es las que se llaman los prisioneros, porque parece que Miguel Ángel como que no quiso terminarlas, y detrás cada una tiene el bloque de mármol sin pulir, y como que los personajes, a mí eso me impresionó muchísimo, porque tienen tanta fuerza que parece que están luchando por salirse del bloque en que los estaban haciendo, ¿verdad? Entonces digamos que estas son dos representaciones del descendimiento del Señor después de la cruz. Bueno, estas son dos otras maravillas. La primera es el famoso Cristo de Velázquez. Esto tiene una historia. El rey Felipe IV había sido, como todos los reyes borbones y demás, sumamente lujurioso, y había tenido que ver con muchas mujeres, además de sus esposas, pero dicen que un día se atrevió a robarse una monja de un convento. Entonces él sintió que Dios lo iba a castigar de alguna manera, entonces le pidió a Velázquez que le hiciera una imagen de Cristo en señal de arrepentimiento que él iba a donar al convento. Entonces, la expectativa en Madrid, ¿verdad? Porque claro, era un mundo pequeño de mentideros y chambres y de todo, era quién iba a ser la imagen del Cristo que este hombre iba a esculpir o a pintar. Entonces pensaban, fulano, sutano, el otro, uno. No, cuando lo tenga, entonces lo vamos a reconocer. Y el susto fue que la mitad de la cara del Cristo está tapada por el pelo, entonces nunca pudieron saber de dónde lo había sacado. El otro, bueno, créanme que yo como soy loca Dalí, a pesar de todas sus locuras, pero a mí se me hace que los temas religiosos tratados por Dalí son impresionantes. Fíjense que es un Cristo que está encima del mundo, pero como que está tomado desde más arriba de él. Es impresionantísimo. En el original, porque claro, las fotografías siempre engañan, en el original la cruz llega casi hasta abajo, pero no alcanza a tocar el mundo, es un pedacito. Entonces como que él quiso decir, esta es la redención, pero viene desde el cielo, o sea que esto fue tomado desde arriba. Digamos que es una de las interpretaciones, ¿verdad? Pero puede haber montones. Luego pues está la famosa cena
de Da Vinci, que es milagro de Dios que todavía exista, porque acuérdense que esto no es un cuadro, es un fresco, está pintado sobre la pared de una iglesia. Y se deterioró muchísimo porque en la época de la invasión de Napoleón, los soldados ocuparon ese lugar para caballeriza. Entonces encendían fuego ahí adentro y todo. Entonces la limpieza costó muchísimo porque estaba ahumado y lleno de manchas y de porquerías que pues los soldados, en su afán de desprestigiar a la iglesia, le tiraban cosas y de todo, ¿verdad? Pero bueno, lo interesante es que es una de las primeras manifestaciones de arte que tiene tanto detalle. Si ustedes se fijan, se miran todos los zapatos, las sandalias de todos. Encima de la mesa hay bastantes cosas, no solo hay pan ni nada. Y se supone que es el momento en que le están preguntando al Señor, soy yo. Y a mí lo que me impresiona es que de aquí es de donde saca Dan Brown su idea de que María Magdalena es el San Juan que está ahí, pero nada más lejos y ni siquiera está recostado encima del Señor, si está del otro lado. Pero bueno, esa fue la interpretación de Dan Brown, y lo más triste es que un montón de gente se lo cree a pie juntillas. Pero si se fijan, los detalles son impresionantes. Aquellos dos viejitos como que están hablando entre ellos, quién será, el otro que les está señalando, uno que trata de ver, en fin, es de una expresión que uno podría pasar horas de horas viéndolo. Vamos a hablar. Sí, se supone pues que en la última cena Jesucristo está celebrando lo que se llama el Seder, el caso de los judíos. Entonces es una cena donde se rememora la salida de Egipto y tiene un montón de ingredientes que evocan la salida de Egipto. Entonces hay un plato con hierbas amargas, con la amargura de la salida, un hueso de animal que no me acuerdo qué, un huevo duro, el vino y el pan, que es bendición del vino y el pan en esa cena. Entonces, es ahí donde les anuncia. Pues. Sí. Pero ahí en Jerusalén uno visita supuestamente el lugar donde se llevó a cabo la última cena. Claro. Y una cosa especial de la última cena es que Jesús le lavó los pies a todos los apóstoles. Entonces el hecho de que esté ahí los pies, creo que es como ese simbolismo. Claro, claro. Van a caminar por todo el mundo. Pero sí, bueno, se le puede dar miles de interpretaciones, pero esto que ha dicho el Heidi es bien importante, porque Jesucristo en esa cena, acuérdense que las palabras de la consagración, esta es la nueva alianza. Es decir, estoy haciendo lo de hoy, pero esto va a tener repercusión siempre. Y entonces eso es lo que es la misa, en realidad, que después vamos a hablar. Bueno. El sábado, que era sábado, se cambia al domingo, pues. Ah, vale. Sí, no, pero esto no sucede en Shabbat. No, esto tiene aquí vamos a la... otro día. Sí. Obviamente que eso es lo que estaban celebrando, pues, Claro, sí. en ese momento. Acuérdense que Jesús le dice, conviene que yo vaya a celebrar hoy la Pascua con mis apóstoles, y cuando manda a los dos que preparen todo lo que hay que poner y todo lo demás, vean. Fue también una interpretación cabal, la nueva alianza. En el Seder se celebra la salida de Egipto, es un cambio de lo de antes a lo después. Ahora este cuadro tiene... Esto es, Sí, ¿verdad? perdón. Antes y lo después de la resurrección. Fue la institución de la Eucaristía. Claro, claro, por eso es que él dice, la nueva alianza, que en vez de ser un cordero, es el cuerpo del Señor. Esa es la diferencia. Ahora, si se fijan, Leonardo da Vinci vivió bastantes años antes que los artistas que comenzaron con la perspectiva. Fíjense cómo él ya comienza eso, porque de aquel lado hay como 4 diferentes cuadros, pero nos damos cuenta que por la manera como están hechos nos da la sensación de profundidad. Igual del otro lado, y las vigas del techo. Para terminar con lo que era típico de todos los paisajes, los cuadros renacentistas, con algún tipo de paisaje que en este caso le ayuda para quitar la sensación de oscuridad que tiene todo el resto del cuadro, ¿ver?
Sí, porque el cuarto ese que le enseñan a uno es cerrado. Así tiene que ser, pues así debe de haber sido. No tiene ventanas y es pequeñito, es Sí. relativamente pequeño. Pues. Claro. Bueno, la otra cena impactante, ¿verdad? Aquí estamos a siglos de distancia, pero esto es impresionante. Fíjense que es la primera vez en que los apóstoles no aparecen sentados. Aparecen de rodillas, como que acaban de comulgar, con las manos en una expresión de adoración. No se les ve la cara a ninguno, así no personaliza. Luego vemos detalles en el mantel, como los cuadros de los dobleces. Y ahí esta es una de las cosas impresionantes de Dalí. Vaya, él ya maneja la perspectiva como le da la gana y la profundidad. No solo lo vemos en el mantel, ¿verdad?, que nos lleva hasta atrás, pero el hecho de que la figura de Cristo es una figura que está entre el tiempo y el espacio, porque el paisaje de atrás es el mar, pero una de las barcas va pasando enfrente de él. Ahí está la barquita enfrente. Como que Jesús está en el agua. Él está entre el tiempo. Y luego Jesús es el único que no tiene puesta completamente la túnica. Tiene desnuda una de las partes del cuerpo, el hombro. Entonces eso como que Dalí quiere pensar que esto va a ser ya para la crucifixión, ¿verdad? Y luego pues la manera como él hace el fondo, que eso parece una ventana de una casa moderna, ¿verdad? Pero esa es parte de la genialidad de Dalí, que solo pone una copita de vino pequeña enfrente de Jesús y 2 pedazos de pan aquí enfrente. Es decir, él está dando a entender que ya comieron, o sea, que ya comulgaron, y por eso es que los pone todos de rodillas. Bueno, ¿Y el Cristo ahí arriba es Cristo o es el total? Así como no, también es otra representación, buenísima observación, porque lo que te está diciendo es que él hizo eso para salvar la humanidad entera, ¿verdad? Que tiene una trascendencia mayor que ese momento. Si el cuadro aquí es impactante, cuando uno ve el original en Washington, es como para impactarse, porque de veras que es una cosa bellísima. Bueno, entonces vamos a ver qué significa la Semana Santa, porque aunque uno solo... Ahora fíjense que en las cabezas de los apóstoles hay unas grises y otras oscuras, como para dar a entender que no todos estaban viejitos ni todos estaban bichos, ¿verdad? Bueno, la Semana Santa tiene como objetivo enseñar, prepararnos para llegar a la Pascua, a la resurrección, porque es lo más importante. Pero todo eso tiene un origen, y el origen es el pecado original. Entonces, por medio de... Acuérdense que el pecado de Adán y Eva es un pecado de soberbia. Dios los hizo perfectos, les regaló un mundo perfecto, les pidió que lo administraran, y solo les puso una condición. Cualquiera. Vaya, puede ser que si comieran, que si hicieran, que si volvieron. Pero ahí es donde desobedecieron por la idea aquella de que si comen de esto se van a hacer iguales a Dios. Entonces es ese sentido de la soberbia, ¿verdad?, de pensar. Ahora, yo tenía una profesora de filosofía que era de lo más divertida, que decía, ese es el ejemplo más perfecto de la estupidez del hombre. En vez de decir sí comí, no, la mujer me dijo. Y la mujer, no, la culebra me dijo. Entonces la culebra fue la responsable de toda la historia, ¿verdad? Entonces la realidad es que el hecho de la desobediencia a Dios, que les había dado tanto y les había pedido tan poquito, fue tan serio que no tenía perdón. Sencillamente no tenía perdón. Entonces el hombre estaba destinado a la desgracia. Pero dentro de todo el amor que Dios sentía por esa criatura perfecta que la había criado, le da un chance. Te voy a mandar a alguien que pueda pedir perdón. ¿Por qué? Porque siendo una ofensa de un hombre minúsculo, criatura creada, a un Dios todopoderoso, este hombre no era digno de pedir perdón. No se le podía ni escuchar siquiera. Vaya, nos explicaba también un profesor, miren, es algo así como que ante un caso de un tribunal de lo más serio, se presentara un campesino
al analfabeta a querer defender al culpable. Imposible. Bueno, pues así era este caso. Entonces, la única manera de resolverlo es que alguien de la misma categoría de Dios pudiera hablar en medio de los hombres, en nombre de los hombres, como un igual. Entonces, la única posibilidad era que una de las personas de la Santísima Trinidad se haga hombre y sea al mismo tiempo Dios y hombre. Entonces, esta es la misión de Jesús desde la encarnación para poder pedir perdón a Dios, y por eso es que Dios le dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, y eso ya es una esperanza. Acuérdense que eso es igual a la historia de Pandora, ¿verdad? Que le dan la esperanza como el único regalo bueno para ellos. Entonces, por eso es que esta es otra esperanza. Entonces, para recibir al hombre y pedir perdón a Dios por el pecado, Jesucristo toma la condición humana menos en el pecado y es perfecto Dios y es perfecto hombre. Esto lo pone San Pablo en una de sus epístolas. Entonces, cuando Jesús se hace hombre, Él dedica 30 años de vida oculta para enseñarnos la grandeza de la vida ordinaria dentro de una familia. Fíjense que esto es una cosa que mucha gente ha discutido, y sobre todo los griegos. ¿Por qué razón, si había venido a redimir al hombre, se pasa 30 años metido en una casucha sin que nadie lo conozca, trabajando como carpintero, y solo pasa 3 años anunciando su misión? Bueno, sencillamente quizá porque Él quiere dar una imagen de que como hombre necesita una familia. Y entonces el valor de la familia tan grande, yo pienso en los planes de Dios, quizá Él ya preveía de lo dañada y envenenada que iba a estar la familia en el futuro, ¿verdad? Y quizá puso por eso ese ejemplo. Y en los 3 años de vida pública que hace y enseña, promete el reino de los cielos y elige a los apóstoles, a quienes les va a dar poderes de perdonar y de convertir el pan y el vino en su cuerpo y sangre. Una de las cosas también es que cuando aparece ya su vida pública, ya no aparece San José. Entonces San José asumimos que ya está muerto, entonces él está cuidando a su mamá también, ¿verdad? Entonces de alguna forma se ve que Claro. él ha acompañado a su mamá, que ha estado sola, ¿verdad? Así ya es. San José ya no... No, ya no aparece. sabemos cuándo muere, realmente nunca... No aparece. O sea que pudo haber muerto más joven Jesús, a los 20 años, y pasó 10 años. Tal vez, posible. Y sobre todo porque, por eso es que dicen que San José es patrono de la buena muerte, porque se murió con Jesús y María a la par, que eran su familia cercana, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que narra? ¿De dónde sacamos la idea de la Semana Santa? Es la narración de la pasión y muerte descritas por los 4 evangelistas con minuciosa exactitud. Hay detalles pequeños. Hay un juicio religioso con el Sanedrín. Hay un juicio político con la autoridad romana. Hay manipulación de las autoridades y hay deslealtad del pueblo, porque incluso los curados y los testigos de sus milagros, que lo alabaron en la entrada a Jerusalén, son los mismos que van a gritar: crucifícale. Un día salió un artículo escrito por un abogado hablando de la conveniencia de hacer consultas populares o plebiscitos para lograr algo, ¿verdad? Entonces ponía 2 ejemplos. El pueblo de Austria, Hitler les hizo un plebiscito para ver si se querían unir al Tercer Reich, y el pueblo dijo que sí. Y otro más lejano todavía es que Pilato le pregunta al pueblo que qué les parece, si crucifican a Jesús o le libran a Barrabás. Entonces ahí dice, se dan cuenta de lo que puede el pueblo ser árbitro en un tema realmente serio, ¿verdad? Perdón, ¿qué es Osana? Osana quiere decir viva, pero era como un término que usaban desde el Antiguo Testamento para Dios, no para cualquier otra gente. Ahora, miren, esto es quizá una de las cosas que a mí más me ha impresionado. Esto es sacado de un libro que escribió un obispo francés en unos ejercicios espirituales que él hizo en un convento de carmelitas en Ginebra. Entonces él dice que las 7 palabras de Cristo se pueden dividir en 3 clases. Primero dice, es de petición, de solicitud. Él le pide al Padre que los perdone a los verdugos. Él pide agua, tengo sed. Y luego
reclama, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aunque parece que Dios lo ha abandonado y él se siente solo, ¿verdad? La realidad es que esto es el principio del Salmo 23, que fue escrito por Isaías 700 años de la crucifixión y que empieza así. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Soy como un guiñapo, mi cuerpo está destrozado, me han escupido, o sea, Isaías relata toda la pasión, centavo a centavo, detalles como la crucifixión, detalles como la flagelación. Entonces Jesús como que quiere decirle al pueblo, ahorita está pasando lo que Isaías describe como el siervo de Yahvé, que va a ser tratado como un gusano, dice, con las llagas podridas y todo lo demás. La segunda parte, dice, es de entrega. Él está dando. Quizá para mí la más impactante de todas las palabras es la del ladrón, ¿verdad? Cuando el ladrón oye que el otro lo está insultando, que le dice, bueno, si tú de veras eres Dios, bájate de la cruz y bájanos a nosotros. Y le dice, cállate, tú y yo estamos aquí porque lo merecemos, pero nunca mal ha hecho. Y como queriendo desagraviar al Señor, le dice, Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Ahora piensen, como dicen muchos escritores, este es el acto de fe más grande que se ha hecho en toda la historia de la humanidad, porque creer en Dios normalmente cuesta, pero en un hombre penqueado, en una cruz, acusado de todo, creer que de veras, Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino, es increíble. Entonces el Señor le contesta en la misma medida, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces dice este obispo que en esa frase de Jesús hay 3 promesas. El ladrón le hace una petición, pero el Señor le promete 3 cosas. Hoy, conmigo, no solito, en el paraíso. O sea que es completo el favor que le hace, y que por eso dice, Dios no se deja ganar nunca en generosidad, siempre te da más de lo que mereces. Luego entrega a su madre, mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Y luego al Padre, entrega su espíritu al Padre. Y al final, la palabra de cumplimiento de la voluntad de Dios, todo está consumado. Es decir, a lo que me mandaste ya estuvo, todo. Curioso es que esas 7 palabras no están todas en un solo evangelio. Están divididas entre los 4. Hay uno que pone 2, otra que pone 1, otra que pone 3. 22, 23, porque hay una diferencia a veces entre el salterio, no sé cómo, pero es 22 o 23. Lo más importante de todo es la resurrección. Dice San Pablo que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Es decir, podríamos ir a visitar una tumba como podemos visitar la de Carlomagno, la de Isabel la Católica, etc. Fue tan traumática la crucifixión que para los discípulos fue un bajón completo. Y si uno lee el pasaje de los discípulos de Emaús, ahí vemos como cuando Jesús en otra imagen les dice, ¿por qué van tan tristes? ¿Qué les pasa? Y vos sos el único en Jerusalén que no ha oído lo de Jesús. Él nos había prometido un reino, lo mataron y ya pasó todo, pues, no nos dio nada. Y hay unas mujeres que dicen que lo vieron resucitado, pero no. Como siempre, testimonio de la mujer cero, ¿verdad? ¿Se acuerdan en el libro que leímos de la red de Alice? Ajá. ¿Por qué no logran el asalto al tren en que iban los principales alemanes? Porque el mensaje que mandaron las espías no lo creyeron. Dijeron que era invento de las mujeres. O sea que esto pervive hasta hoy. Sin embargo, el ejemplo más vívido de lo difícil que era creer en la resurrección es la historia de Santo Tomás, ¿no? No, yo no voy a creer hasta que no meta los dedos en los hoyos de las llagas y en el costado. Sí. A mí me ha impresionado esta presentación porque yo vengo del mundo de la ciencia, donde todo se comprueba, donde todo se verifica, y por eso a ratos uno dice esto por fe, ¿verdad? Esto por fe porque no se puede comprobar, pero es impresionante cómo a veces andamos en el mundo
dentro del mundo práctico donde las cosas se van por el lado de la ciencia y andamos por ahí y esto nos comprueba que hay algo más que no se puede probar, que es el mundo Claro. de los espíritus, que es el mundo donde reside la fe. Así es. Ahora, fíjese, Vilma, que hay una cosa bien curiosa, como que Dios le va dando tiempo al tiempo, y en este momento yo siento que la ciencia le está ayudando a la fe. Por ejemplo, la arqueología, con todas las cosas, las pruebas de carbono y todo, y más que nada, por ejemplo, los milagros eucarísticos, cómo se ha probado que de veras es sangre lo que había en esos corporales, y la historia del doctor Castañón, aquel argentino, que demuestra científicamente en Scotland Yard que la hostia que se deshace en ese poco de agua, ¿se acuerdan de esa historia, verdad? Todas. No, va, contemos. En Argentina, cuando el Papa Francisco era arzobispo, una señora llegó y le dijo a su párroco que había encontrado en el suelo una hostia que no sabía si estaba consagrada o no. Entonces el párroco la cogió y le dijo: lo que se hace en estos casos es se mete en un vaso de agua y a los 2 días se ha deshecho. Así que voy a hacer eso. La deja el párroco, se le olvida y a la semana la busca, y en lugar de estar deshecha como debió, era una cosa sanguinolienta y que se había hecho como sólida. Entonces le dio susto, vea, y se fue donde el obispo, que era el Monseñor Bergoglio, y se lo dio. Entonces Monseñor Bergoglio, sin hacer escándalo ni nada, le dijo: déjemelo, yo voy a guardarlo en la capilla episcopal. Y lo dejó 6 meses. Pero a los 6 meses, dice, aquello ya tenía consistencia como de carne. Entonces llamó a un amigo de él, que era ateo, el doctor Castañón, y le dijo: quiero que me investigue qué es esto, sin decirle de dónde venía. Castañón le dice: esto es tejido humano del corazón. Sí, está seguro, segurísimo. ¿De dónde sacaste esto? No, eso no te lo puedo decir, pero le dijo el doctor: ¿me permitís que lo mande a Scotland Yard para analizar? Sí, cómo no. Lo manda y viene el gran reporte de Scotland Yard. Es del miocardio, de esto, del otro, de una persona que fue sometida a sufrimientos y no sé qué. Bueno, una historia que coincide cabalito con toda la historia del Evangelio. Entonces ya el Papa le cuenta lo que es, y entonces Castañón, ante esa realidad tan tremenda, se convence y comienza a dar conferencias por todo el mundo contando la historia. Si se meten al internet y ponen doctor Castañón, ahí aparece toda la historia. Pero lo último, que eso no lo cuenta él en su conferencia porque fue posterior, porque él siguió investigando. Entonces lo lleva a Israel. Y entonces en Israel hacen el análisis también, sin decir lo que es, por supuesto. Y entonces al final le dicen ellos: bueno, mire, coincide perfectamente con lo que ha dicho Scotland Yard. Lo único que notamos es que ahí se notan células vivas, como que fuera alguien que murió recientemente y que solo tiene cromosomas femeninos. Aquí no hay nada de apariencia de que papá. Y entonces dice Castañón, como era muy amigo del científico con el que él trató, le dijo: ¿sabe por qué? Porque este es el Mesías. Por eso. Entonces, yo pienso, Vilma, por eso que la ciencia está, como que Dios quiere empezar a convencernos que también a través de la ciencia, para todo ese mundo científico que es tan valioso, puedan entender no solo a través de la fe, ¿verdad? Y eso me parece a mí bien bonito. Bueno, entonces hay pruebas materiales de las apariciones a los discípulos, que son los fundamentos que tiene la Iglesia para hablar de su misión. Importante es esto: Jesús comienza su vida pública diciendo: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, y habla del reino de los cielos. Entonces, cuando yo recibí el curso de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, el profesor, para explicar de que todo proyecto se comienza, dice, con el fin en la mente, que es lo primero que se pone, pero es lo último que se consigue, porque hay que trabajar para lograrlo. Entonces él ponía este ejemplo:
Cuando Jesús comienza su vida pública, comienza así, hablando del reino de los cielos, pero es lo último que se va a lograr. Entonces, por ejemplo, cuando él, la última vez que se aparece a los apóstoles, que eso lo cuenta San Marcos, es antes de la ascensión, entonces les da este mensaje. Id y enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero dice, esto es una condensación de la definición que él había dado cuando alguien le preguntó que quién era. Eso lo cuenta San Juan. Les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, el último mensaje, id, uno va por un camino, ¿no? Enseñad, uno enseña la verdad. Bautizándolas es la vida de la gracia. Entonces, como que ese mensaje de Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, se cumple con el último mensaje que les deja, ya explicando cada cosa, ¿verdad? De cómo tienen que hacerlo. Ahora, la Cuaresma es importante porque dice, todos los sucesos importantes necesitan una preparación. Y yo siempre pienso, cuando uno va a casar a un hijo o una hija, la preparación es eterna, ¿verdad? 1 año, año y medio, a saber cuándo. Las cosas que no tienen importancia se preparan de un día para otro, ¿verdad? Entonces, igual el Adviento precede a la Navidad, que es el acontecimiento de la venida de Jesús al mundo, y la Cuaresma nos prepara para la celebración de la pasión y muerte de Cristo y poder acompañarlo en sus horas amargas en la tierra. ¿Cuál es la preparación adecuada? Vaya, definitivamente yo creo que todas tenemos claro, ¿no? Comenzamos el miércoles de ceniza, la liturgia nos recuerda la brevedad de la vida del hombre, aquello de en polvo eres y en polvo te has de convertir. Y la iglesia nos llama a la conversión, ¿verdad? Es decir, de empezar a pensar cómo vamos a mejorar. Y luego a prepararnos espiritualmente para comprender la grandeza de los misterios que vamos a contemplar. Puede ser, vaya, esto lo hice para un grupo de gente hace muchos años, pero la preparación para la Cuaresma tiene que ser una preparación espiritual, pero cada gente puede saber cómo lo va a hacer mejor, ¿verdad? Y cuando alguien dice hay que hacer propósitos de Cuaresma, vaya, nosotros nos decía un padre, mire, ese propósito de que no como postre, no tomo Coca-Cola y todo lo demás, tiene más el objetivo de rebajar de peso. Pero a veces dice, puede ser un sacrificio más grande privarme un día, pero así un día de un postre delicioso y que nadie se va a dar cuenta, ¿verdad? Eso tiene más valor que si uno ha sido un gran tragón que le han encantado los postres y toda la Cuaresma vas a pasar, no gracias, no quiero postre. ¿Y por qué? No, es que estoy en la Cuaresma. No, perdone, que es una payasada, ¿verdad? Como una vieja que decía que el marido era un payaso porque él en toda la Cuaresma ni bebía ni fumaba, pero el domingo de resurrección se ponía bolo. Igual, entonces tienen que ser de plano cosas que de veras nos cuesten. Vaya, durante todo el día nos van a pasar miles de cosas desagradables, vamos a tener que aguantar gente repugnante y sonreír, ¿verdad? Quizá va a ser más difícil y no mandarlas al chorizo. Y claro, si podemos frecuentar sacramentos con una buena confesión y comunión y luego un espíritu de examen. Para mí quizá esto es lo más importante. Como dicen los psiquiatras, verse uno en un espejo propio y ver de verdad cómo soy yo, si de veras le caigo bien a toda la gente o hay un montón de gente que no me quiere. Entonces hay que considerar por qué no me quiere esa gente. Tal vez no es porque sean tan idiotas que no reconocen todas mis maravillas, sino porque tal vez hay algo que puedo cambiar, ¿verdad? Bueno, la misa, el rosario, el Vía Crucis de los viernes, la lectura de la Pasión del Señor, esto ayuda mucho. Miren, si alguna vez han leído la Pasión del Señor, busquen ahora 5 minutos cada día, no más, porque si uno empieza a leer mucho un día, ya después ya se aburre. Entonces no hay que tomarlo como, ay, ¿qué? No, todos los días, pero un pedacito de la Pasión. Entonces ya llegamos al verdadero momento de la Semana Santa, que es el triduo pascual, que es el Jueves Santo. Este comienza con la Cena del Señor, que es como una misa, más o menos, y que se conmemora la institución de la Eucaristía y del sacerdocio. ¿Por qué? Porque cuando el Señor dice sobre el pan y sobre el vino,
este es mi cuerpo, esta es mi sangre que será derramada para la salvación de muchos, en ese momento, al final dice, hagan esto en memoria mía. ¿Qué quiere decir eso? Que les está diciendo a los apóstoles que tienen que repetir esto, pero no como que es idea de ellos, sino idea de Jesús. Entonces, por eso, si ustedes se fijan, en la consagración no dice, Jesús dijo, este es mi cuerpo. En la consagración el sacerdote dice, este es mi cuerpo, porque en ese momento Él es Cristo. ¿Por qué? Porque la obra de la redención, y eso lo vamos a explicar en la próxima diapositiva, es como una cosa única que pasó en la historia de la humanidad y que no se va a volver a repetir. Entonces, antes de la institución de la Eucaristía viene el lavatorio de los pies. Acuérdense que este era el empleo más humillante de todos los que tenían los esclavos, lavarle los pies a la gente. Entonces, por eso Jesús lo hace. Y por eso se repite en la misa del Jueves Santo, que el sacerdote lava los pies. El Papa Juan Pablo comenzó haciéndolo a los presos de una cárcel. Y el Papa Francisco fue a un lugar a donde además de presos había homosexuales. Entonces eso al mundo entero le pareció un escándalo, era como que el Papa estaba a favor de la homosexualidad, cuando la realidad es que él lo quería hacer una demostración de humildad y de entender que a esa gente, aunque no la entendamos, los comprendemos, por lo menos los aceptamos, ¿ver? Entonces, ese lavatorio de los pies tiene ese significado, ¿verdad? En cada lugar, vaya, aquí en los pueblos de la República, esa es la ceremonia más atractiva, porque yo me acuerdo mis años en Apaneca, es que eso era increíble. Bueno, el padre ahí los hacía entrar a la iglesia descalzos, a los que les iba a lavar los pies, y él hasta jabón les echaba. Pero era bien interesante. Y me dice mi marido, lo que pasa es que es mejor verlos entrar descalzos que verlos con calcetines, que a saber cómo llevan los calcetines. Bueno, y después de la institución de la Eucaristía, pues hay un altar precioso en que se pone al Santísimo para que la gente lo pueda adorar. Es decir, ese es como el triunfo de Jesús que va a morir en la cruz, la Sagrada Eucaristía. Ahora, espérame, con esto se cumple aquella palabra de yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿verdad? Es decir, ahí es a donde se queda. Sí, Heidi, perdón. No sé si ya se los he contado, pero cuando yo tenía como 12, 13 años, yo no sé, una Semana Santa, me quedé con la muchacha de confianza de mis papás, ahí en la Flor Blanca. Solita. Yo no sé qué se hicieron mis papás en la semana, no me acuerdo, pero nos hemos hecho la Semana Santa entera, o sea, con el triduo, con esta muchacha, la chava. Nos hemos ido caminando porque no había buses el Viernes Santo. No, nada. Ni los carros nos quedaban a eso. Nos fuimos caminando al centro, la catedral, no existía esa catedral. Se quemó. Hasta después, y se quemó en el 50 y pico. Nosotros fuimos al Calvario. Ah, claro. Que ahí salía la procesión del Calvario hasta San Esteban con los penitentes. Hincados. Sí, y el Jueves Santo con alfombras y con los altares decorados lindísimos con miles de flores y la procesión del silencio y el Vía Crucis del viernes y mira, era o sea, todo lo hicimos juntas así, pero lindísimo, o sea, y tranquilas, no había peligro de nada. Nada. Sí, en esos tiempos no había peligro de nada. Y caminando. Nada. Claro, yo no me quedé ahí para hacer no, pero los penitentes de verdad, una pena, iban de rodillas. Eso sí, Sí, de rodillas van. No, y fíjense que bueno, también aquí en San Salvador las procesiones son lindas, ahí el Santo Entierro y todo, pero en los pueblos es espectacular, ¿verdad? No digan. Pero en Apaneca ahí sí es espectacular, porque es fresco, el Vía Crucis es a las 9 de la mañana y hacen toda una ceremonia. Por ejemplo, la cuarta estación del Vía Crucis, en que Jesús encuentra a la Virgen, la hacen en vivo. Aquí va el Señor con la cruz y por otro lado
viene la Virgen con San Juan y la Magdalena, y entonces llega la Magdalena primero, ve al Señor, se saludan los dos, aquellas sandas terriblemente pesadas, y los cargadores tienen que hacer todo el movimiento de que se hincan los de adelante y que se quedan parados los de atrás, ¿verdad? Después llega San Juan y después en tercer lugar llega la Virgen y otro saludo y todo, pero no se imaginan qué bonito es. Y llegan cantidades de personas. Apaneca en Semana Santa se llena por turismo religioso, sencillamente, porque tiene todas las ceremonias habidas y por haber, ¿verdad? Por ejemplo, la del Viernes Santo es especialmente impactante porque el sacerdote entra y en lugar de besar el altar o decir algo, se tira al suelo postrado, así, y para rezar y empezar la misa después, ¿verdad? Que la del Viernes Santo es distinta. Pero entonces, ese es el objetivo del Triduo Pascual, recordar esto. Vaya, el Viernes Santo es la muerte del Señor. Ahí no hay misa, sino que sencillamente hay como tres partes de la celebración. Primero hay una petición universal, en que se pide por la iglesia, por los obispos, los sacerdotes, las otras denominaciones cristianas, por los judíos, por los enfermos, por todos los países, por todo lo habido y por haber. Es largo la oración esta. Luego viene la adoración de la cruz. Fíjense que aquí hay que fijarse en una palabra, adoración. Acuérdense que cuando los evangélicos dicen que adoramos a la Virgen, decimos que no. Pero el Viernes Santo, la cruz, palo de madera, se adora. Solo ese día. Entonces, por eso la adoración de la cruz es poner la cruz así, pasa toda la gente, algunos se arrodillan, otros solo besan la cruz o algo así. En Apaneca no, ahí como todo tiene que ser distinto. La cruz, desde que viene el Jueves Santo, la ponen, hay un ladrillo que quitan enfrente del altar y ahí ponen la cruz enorme y ahí está el Señor crucificado. Entonces, cuando uno va a adorar la cruz, besa la cruz. Claro, la gente que es bien alta alcanza a besar los pies del Señor o la rodilla o algo así. Y ese día se hace una colecta que sirve para mandar la Tierra Santa de todos los países e iglesias del mundo para el mantenimiento de los lugares santos que pertenecen en una parte a los católicos, ¿verdad? Acuérdense que ahí es de católicos, judíos y musulmanes, ¿verdad? Los tres lugares. Entonces, después de la adoración de la cruz, es que dan la comunión y ahí se termina, ya no hay nada. Que no hay misa, pero no. sí la comunión. Hay la comunión y se reza el Padre Nuestro, creo. Y se lee la Pasión del Señor. Eso sí, la Pasión según San Juan. Y esto, en la Sagrada Comunión y todo esto, es antes de que salga el Santo Entierro. ¿Antes de? Antes de que salga El Santo Entierro. El Santo Entierro. Antes, sí. ¿Cuando regresa a la iglesia o antes? No, antes. La ceremonia de aquí tiene tres partes. La petición universal, en que, como les dije, se pide por toda la gente. Después viene la adoración de la cruz, en que para mientras están adorando la cruz, se lee, así como el epístolo del Evangelio, una cosa que se llama las lamentaciones, creo, a donde empieza: pueblo mío, ¿qué te hice? ¿En qué te he contristado? Porque te saqué de Israel, me has clavado en la cruz. Porque te alimenté en el desierto, me has clavado en la cruz. Es bien bonito, pero porque es bien significativo, pues, para el momento. Y después de la adoración de la cruz, entonces viene la comunión. Y después de la comunión, pues ya toda la gente se va, ¿verdad? Ahora, como les digo, como en Apaneca todo tiene que ser especial. Después de eso viene el descendimiento. Entonces ponen 2 escaleras, fíjense cómo tiene que estar bien puesta la cruz para que aguante las 2 escaleras, y se suben 2 hombres hasta arriba, de unos que van todos vestidos de morado, ¿verdad? Porque ahí en Apaneca todo el pueblo se disfraza. Yo creo que la Tere López era la única que llegaba en pantalones. De ahí las mujeres van vestidas de morado, el jueves de blanco y el viernes de negro, todas igualitas. Pero así como con capas o... No, con unos vestidos como de uniforme, pero todititito el pueblo, largo hasta abajo, y unos trapos en la cabeza. Son las Verónicas. Y los hombres de morado o de negro el Viernes Santo, y en la procesión montones van descalzos. A mí eso me impactó terrible,
porque es cierto que fresquito, pero el pavimento está caliente. Entonces, después de que baja el descendimiento, que vieran qué impresionante, porque le suben como con una sábana, se la ponen a la imagen alrededor de aquí, le van quitando los clavos de las manos y de los pies y después lo bajan. Y entonces lo ponen encima de una mesa larga y después, bueno, el padre antes, yo creo que ya no lo hace, pero antes hacía una ceremonia de limpiar al Señor y todo lo demás para ponerlo en la urna en que va a salir después la procesión del Santo Entierro. Sale en la noche, ¿verdad? Sí, sale como a las 6 de la tarde más o menos, pero por supuesto. Todo esto empieza como a las 3. Todo Ya esto. se con los brazos del Señor para meterlo en la urna. Se destraba. No, es que todo tiene gonces, toditito tiene gonces. Entonces es bien que ve que lo bajan y después lo acuestan y lo ponen así. Y la del Santo Entierro entra de noche, porque recorren todo el pueblo que... O sea que primero es todo lo que está aquí y sale tal vez a las 6 de la tarde. Claro. Ahora yo no lo puse porque acuérdate que eso no es parte de la liturgia del trigo pascual, ¿verdad? Eso ya es nada más una demostración popular que niña en San Benito hoy todos los años hacen Santo Entierro también y ahí, ¿verdad que sí? También. Sí, sí, aquel gran solazo terrible. Bueno, y luego viene la vigilia pascual, que esa sí es una ceremonia larga, pero es impresionante porque empieza con toda la iglesia a oscuras, ni una luz encendida. Entonces afuera de la iglesia ponen un huacal con carbones, entonces ahí va a ser, esto significa que Jesucristo con la resurrección le dio la luz al mundo otra vez, perdonó los pecados. Entonces, yo me imagino que le ponen algún volado para que encienda rápido, ¿verdad? Porque entonces enciende el fuego, con eso encienden el cirio pascual y entonces empieza el pregón pascual, Cristo que es la luz del mundo, que no sé qué. Y entonces después entra el sacerdote con el cirio y del cirio empiezan a encenderse todas las candelas de toda la gente en la iglesia. Entonces bien bonito porque el sacerdote va repitiendo Cristo, luz del mundo, y la gente pasándose con sus candelas. ¿Ve? Miren, esa es una ceremonia, bueno, linda, pero en los pueblos todo es especial porque ese día bendicen agua, artículos, no se imaginan, entra la gente con garrafones de agua cristal y los ponen todos a la orilla del altar. Detalle bien importante, a uno le dicen que la misa es la repetición del sacrificio de la cruz. Entonces uno siempre piensa, bueno, en cada misa se repite la muerte de Cristo en la cruz. No, es al revés. Tratemos de entenderlo así. Para Dios no existe el tiempo. Difícil entender para uno, ¿verdad? De que la creación de Adán y Eva es al mismo tiempo de lo que estamos haciendo y de lo que va a ser la gente a futuro. O sea que no tratemos de entender. Pero entonces el punto es que la muerte de Jesús en el Calvario es como una misa porque se tiene todas las características del sacrificio. Hay una víctima que es Cristo, un altar que es la cruz y un sacerdote que ofrece, que es el mismo Jesucristo, que él dice, me entrego por los hombres. Pero entonces esa misa es como una misa única en el tiempo que nosotros estamos viviendo con la representación de ahora. No sé si me explico. Sí, pero es decir... Es que no es la repetición, es el Es sacrificio. exacto. Que no, Eso es la misa, y que no entendemos cómo es porque... Como les digo, el concepto de tiempo es un concepto totalmente ajeno a la eternidad de Dios, ¿verdad? Pero es bien bonito pensar, bueno, en lo que yo estoy es como que estuviera de veras al pie de la cruz. Esa es toda la idea. Sí, Celina. Una vez le oí a don Marco Antonio que Ajá. decía que la misa es el momento en que se hace presente Claro. la primera misa, pues. Ujú. Toda la misa se hace presente en el sacrificio. Claro. Es como que pasáramos nosotros al tiempo y al espacio. Entonces pasa todo esto en la vigilia pascual. Acuérdense que durante todo este tiempo no ha habido gloria, el canto del gloria, no ha habido campanilla en la iglesia. Entonces en el momento en que empieza ya la misa del trigo pascual,
Entonces tocan las campanas, bueno, en las iglesias donde hay campanas, la campana en Apaneca es un escándalo terrible, hasta cohetes de vara en el momento en que el sacerdote canta gloria. Pero es para eso. Y luego, bueno, creo que aquí ya terminamos. Aprovechar la vacación, por supuesto, de siempre uno dice hay que aprovechar la vacación y todo lo demás, pero también hay que acordarse un poquito de que estamos en la Semana Santa, ¿verdad? Entonces, aún en el lugar a donde estemos, podemos hacer algún tipo de reflexión. Vaya, el ayuno del Viernes Santo es bien importante. A mí me daba risa en Siguapilapa, me da todavía, porque todo el mundo va al Vía Crucis devotamente, ¿verdad? Y a la salida, nos vemos en mi rancho para tomarnos unos traguitos. Entonces no tiene sentido ver el ayuno. Pues sí. No, pero yo creo que aquí existe más o menos la idea de que en casi todos los pueblitos hay celebración y uno puede por lo menos hacer algo, ¿verdad? Y el ayuno es no comer nada. No, hombre, evitar comer entre comidas si podés. Y comer menos en el desayuno, hacer una comida fuerte en el almuerzo y comer menos en la cena. No es como no comer nada, Dios guarde, cae muerto uno. No, pero miren, una cosa del Viernes Santo, hay detallitos que uno los puede ir fabricando. Yo me acuerdo que cuando todos los hijos estaban chiquitos, que íbamos con mi hermana al mar todos esos días, entonces la ley era, vaya, el Viernes Santo no se baña en el mar. Entonces ellos decían, lleve ropa porque el Viernes Santo hay que amanecer con ropa en vez de con calzonetas. Y los 23, Sí. creo, no Sí. lo usaban. No, pero otra cosa que hacían era el Viernes Santo nadie toma gaseosa. Todo el mundo toma agua todo el día. Entonces, fíjate que para ellos era un sacrificio de plano, pero ya les quedaba más o menos la idea, ¿verdad? Hoy de viejos cada uno hace lo que le da la gana, pero me dicen ellos, fíjate que todavía nos acordamos de acordarles a los bichos. El Viernes Santo, y había, la gente del pueblo creía que si te bañabas en el mar te ahogabas. Y conozco como 3 gentes que se ahogaron en Viernes Santo. Miren, quiero terminar, pero les quiero poner un poquito de esto de la sábana santa, porque eso es una de las pruebas científicas de la pasión. Es una pieza de lino que mide 4.36 por 1.13. Tiene marcas difusas en amarillo y rojo. Su recorrido fue de Edesa, en Jerusalén, en el año 650, llega a Constantinopla en el 944 y los templarios la resguardan a partir de 1203. La entregan a una iglesia en Leiria, en Francia, en el año 1357. Y luego, en una iglesia en Chambéry, en 1532, hay un incendio. Y esto tiene repercusión, porque la sábana está doblada, metida en un relicario de plata. Se funde la plata en 4 espacios y marca los 4 espacios en la sábana. La sábana pertenece a la Casa de Saboya, que es la casa ex reinante en Italia. Vaya, doblada es lo que les dije, se derrite la plata y la reparan con parches las monjas. Y en el año 1898, la Casa de Saboya decide exponerla, le extiende en la Casa de Saboya, creo que está en Milán o en Turín, no, en Turín. Y entonces, como ya se inventó la fotografía, viene este hombre que se llama Secondo Pía y le toma una foto. Y ya viene el trauma de la vida, porque cuando uno toma una foto, yo retrato a la Celina, que es un positivo, y me sale el negativo. Pero cuando Pía retrata la sábana, en lugar de salirle un negativo, le salió un positivo. Es decir, como que lo que estaba en la sábana era el negativo, no era algo que se había impreso ahí. Ahí fue un trauma tremendo, ¿verdad? Y el descubrimiento es, al ver el positivo, es la imagen de un hombre con los ojos cerrados, los brazos cruzados sobre las manos, las muñecas preparadas y el dedo pulgar contraído para adentro. Los estudios médicos han dicho que a Cristo no le pusieron el clavo aquí, porque se hubiera desgarrado por el peso. Se lo pusieron aquí, donde hay un espacio entre 2 huesos. Pero al entrar el clavo aquí, tocan un nervio y eso hace que los pulgares se vayan para adentro. Entonces, por eso se ve así. Hay señales de tortura, golpes y tumefacciones, especialmente en el pómulo, en las rodillas, en el hombro, tiene la nariz fracturada
y tiene también una herida en el costado. Y hay surcos de sangre que le caen desde la cabeza. ¿Cuál es la explicación a todo esto? La sangre del cuerpo de Jesús se mezcla con los ungüentos que le pusieron, porque comprenderán que no lo bañaron ni nada, porque eso fue en una gran carrera, ¿verdad? Entonces, con la fotografía, esa mezcla de esas dos cosas hace que quede esa impresión tan fuerte en el lino y que representa la imagen original. La espalda, dice, presenta huellas de los azotes y el ángulo desde el que se vinieron dando y el tipo de látigo, porque dice que había 3 tipos de látigo, uno que era del carnero, como de la pezuña del carnero, otro que era como un ganchito y otro que era una barra de plomo. Entonces, claro, como esto ha sido sometido a tanto estudio, varias sociedades de médicos y de toda clase de gente en el mundo, entonces han visto todo eso del peso, todo eso del ángulo por donde venía, cuánta gente lo estaba latigando y todo lo demás. Y luego las monedas romanas que tienen los ojos, porque esas se las ponían para que no se les abrieran los ojos y quedaran con los ojos abiertos. Eso también viene de aquella tradición de los griegos, que había que ponerle las monedas al cadáver para que pudiera pagar a Creonte el atravesar la laguna Estigia y llevarlo a su destino final, ¿verdad? Entonces se ha visto que sí, que son monedas de la época. Y luego, lo que más impacta, las muestras de polen, que es plantas que existían en Palestina desde ese tiempo y que hoy algunas han desaparecido. Y luego, esa es una explicación de cómo lo pusieron. Por eso es que el sudario tiene la parte de adelante y la parte de atrás, a donde se puede ver todo. Ya lo hicieron en 3D, Tere. ¿Cómo? Ya hicieron en 3D. Sí, sí, no, es impresionante. Vaya, miren. Ahí esos cuadros que son ahí son las manchas de la plata. Entonces la cara prácticamente está así. Y dice que hay diferencia entre la sangre que va del costado, que es como más rala porque tiene ya agua, porque ya se fue cuando estaba muerto, y la sangre de la corona de espinas, que es mucho más gruesa y de color más oscuro, ¿verdad? Esta otra, pero también, es que vieran que cuesta un montón pasarla así. Es difícil, dice que puede haber sido pintada, porque se ha dicho que fue pintada, que no sé qué, que porque sería, al ser pintada, sería un original y al retratarla saldría el negativo. En cambio, como no fue pintada, entonces es el original. Además, tiene detalles que no eran conocidos en la Edad Media, porque mucho se dijo que le hicieron una prueba de carbono 14 y resultó que era del siglo XIV, pero luego se vio que estaba contaminada. Y luego resiste, esto es más impresionante, el proceso de digitalización, que es lo mismo que le hacen a los ojos de la Virgen de Guadalupe, ¿se acuerdan? Y que puede ser retratada desde satélite, que solo retrata cosas que están en tercera dimensión, no retrata nada plano. Entonces, cuando retrata la sábana, aparece la foto del satélite. Sí, no, ese es un milagro definitivo, sí, Vilma. La verdad que a mí me impresionó mucho ver la sábana. Desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista científico, porque a nivel de energía se impregnó esa energía en la sábana, ¿verdad? Y lo vi también en Japón, en el Museo de Hiroshima, tienen una gran piedra donde está la imagen de una persona que quedó con la bomba atómica, quedó impresa la imagen en la piedra, y esa la exhiben en ese museo. Entonces, ese fenómeno atómico se dio en ese momento de la resurrección. La Vilma acaba de dar la prueba última de la resurrección que le he escuchado yo a los especialistas en esto. No hubiera pasado nada si no hubiera habido resurrección. ¿Por qué? Porque la explosión, digamos, de luz que vino con la resurrección, que hizo que Jesús saliera sin doblar la sábana ni nada, eso hizo que se impregnara. Si no hubiera sido por esa fuerza de luz y calor, no se impregna nunca, dice, de plano. Y en Hiroshima también hay testimonios de gente que en el momento de la explosión tenía ropa con estampados y le quedaron los estampados en la piel, se murieron por supuesto, ¿verdad? Pero entonces dice que ese fue
el caso de la Sábana Santa. Ay, miren, esto ya es un poquito más largo, ¿verdad? Sobre las procesiones, pero no puedo resistir la tentación de ponerles algunas procesiones de Sevilla y ay, qué bárbaros los españoles, es que tienen unas cosas. Y no sé si se acuerdan que cuando Pablo VI hizo de la juventud en Madrid, y entonces hicieron un Vía Crucis que llevaron todas las imágenes de todos los pasos de Semana Santa de España. Impresionante, ¿verdad? Y lo más divertido es que con mi hijo estábamos viendo eso, con Pedro, que trabaja en seguros, y me dice, mira, dejemos la belleza de las imágenes. Yo lo que estoy pensando con terror es lo que debe de haber costado el seguro para trasladar cada una de esas, porque la mayoría fueron de Sevilla y de Valladolid, porque en Valladolid está el museo religioso más grande del mundo y es algo impresionante. Entonces ahí están pues varias representaciones del Señor. Bueno, Tere y Banderas va todos los años. Sí. Él carga. Miren, uy, porque se me pasaron. Miren eso, qué increíble, ¿verdad? Esa flagelación y la dolorosa. Vaya, así es como ponen la crucifixión en Apanecos. Miren, ahí es donde se suben los hombres. Y aquí va en Sevilla, en la procesión. Por supuesto que en muchas, a mí me da cólera. Antonio Banderas todos los años va ahí de penitente y todas las cosas. Miren qué impresionante el Cristo yacente y el allá. Dice que la imaginería española no tuvo mucho éxito en otros países de Europa porque les parecía que era muy sangrienta, que demasiada sangre le ponían a las imágenes, que les gustaba más la imaginería italiana, que era como más delicada y solo ponía detalles pequeñitos. Ay, miren eso, por favor. Pero miren el tamaño de los carros, ¿verdad? Así es que hay unos que tienen hasta 3 o 4 personajes. Miren ese hasta con el caballo encima del hombre que le está dando la lanzada al Señor. Y este hasta con Poncio Pilato ahí sentado, ¿verdad? El Cristo azul. También en la procesión el sonido de las matracas. Ah, sí, de las matracas. Y van así, ¿verdad? De lado, van así. Miren, les voy a decir por qué se llama el cachorro ese Cristo de Sevilla. Era un hombre al que le habían encargado que hiciera una imagen de Cristo en la cruz, pero que tenía que ser perfecto, que si no, como él había robado, lo iban a condenar a muerte. Entonces el tipo no hallaba a dónde busco un modelo que de veras parezca y todo. Entonces pidió permiso de que lo tuvieran un tiempo en la cárcel. Y entonces ahí encontró a un hombre que lo habían torturado, lo habían penqueado y todo lo demás, y se llamaba el cachorro y estaba condenado a muerte. Entonces él tomó como modelo al cachorro, puso el Cristo y por eso todavía se llama el Cristo del cachorro, por eso. Y la Piedad y la Macarena, que por supuesto que esa quizás es de las más impactantes, ¿verdad?